esta entonces es la clase 3. Esta clase la vamos a hacer en dos partes. Va a quedar como un recreo en el medio, primero pues, para no hacerla tan larga de una sola vez, además para que no sea muy pesado el archivo que va a ser, sino difícil de cargarlo en el sistema. Bueno, les decía, hoy vamos a ver el texto de Skinner, que ya lo tienen en PDF, que es el texto en el cual él sienta las bases teóricas de la escuela de Cambridge, junto con John Pocock, que es el principal representante de esta escuela. Bueno, en ese texto lo que vamos a ver en primer lugar es ya una definición fundamental que va a ser para la base para toda esta escuela, que es una especie de doble reacción, ¿no? Por un lado, esta escuela va a reaccionar contra el reduccionismo sociológico en la historia intelectual de pretender reducir las ideas a una mera emanación de determinaciones sociales, económicas, etc. Pero por otro lado también una reacción contra el puro textualismo, que ven a los textos como realidades independientes de toda realidad, de todo contexto, ¿no? Bueno, el objetivo fundamental de esta escuela, una de las preocupaciones fundamentales es evitar los anacronismos conceptuales, es decir, hacerle decir a un autor algo que nunca podría haber dicho. Y en este sentido es que va a producir también este paso de los contenidos de los textos a las condiciones de posibilidad de los textos. Pero esta escuela va a entender esto en un sentido particular, distinto a cómo lo van a entender las otras escuelas que vamos a analizar. Bueno, este texto de Skinner en realidad surge a partir de un intento suyo de dar un sustento teórico a lo que su maestro, su director de tesis en Cambridge había hecho, Peter Lasley, quien tiene un prólogo muy famoso a los dos ensayos sobre el gobierno civil de John Locke, en el que él muestra fundamentalmente por qué, contrariamente a como es interpretado tradicionalmente este texto de Locke, ahí Locke no está reaccionando contra, no es una respuesta a Hobbes, sino en realidad que él está discutiendo con otro autor, en ese entonces mucho menos conocido, ahora se ha hecho conocido gracias a Daphne, que era Filmer. Filmer tenía una obra que es sobre el patriarcado, donde hace una reivindicación de la monarquía, el derecho divino de los reyes. Bueno, y lo que muestra Lasley es cómo Locke está discutiendo puntualmente, tratando de refutar cada uno de los argumentos de Filmer. Bueno, la idea entonces es que no se puede entender cómo está construido un determinado texto, cómo fue articulado un determinado texto, sin tener en cuenta el contexto dialógico específico del cual surge, con quién está discutiendo, cuáles son los argumentos que él trataba de refutar, ¿no? Bueno, para darle un sustento teórico a esto, él va a apelar a las teorías anglosajonas del lenguaje que van a poner el énfasis en una dimensión del lenguaje distinta a la que tradicionalmente se ha enfocado la historia de ideas, que es en el plano semántico, en el contenido referenciales de los discursos, que es lo que se dice. Bueno, las teorías anglosajonas del lenguaje van a poner el énfasis entonces en la dimensión performativa del lenguaje, no tanto qué dice un autor o qué es lo que uno dice en general, sino qué es lo que está haciendo al decir lo que dice. Bueno, el texto clásico es el de Austin, cuyo título ya es significativo, que dice cómo hacer cosas con palabras.
cuando uno dice algo, no solo está diciendo algo, sino que al mismo tiempo está haciendo algo, ¿no? Bueno, el ejemplo característico cuando uno dice sí ante el altar o al juez de paz, no solo está diciendo algo, sino que está haciendo materialmente algo, que es cambiando el estado civil. Bueno, entonces de lo que se trata es analizar esta dimensión de performativa del lenguaje. ¿Qué estaban haciendo los autores al decir lo que dijeron y no solo quedarse en qué es lo que dicen? Bueno, en esto hay que distinguir entonces entre el significado de un texto y el sentido de un texto. El significado, qué es lo que se dice, es independiente del contexto. Si yo les digo, no sé, esta camisa es gris, ustedes pueden entender lo que yo estoy diciendo independientemente de quién lo dice, cuándo lo dice, dónde lo dice, etc. Ahora, el sentido de una determinada acción verbal es siempre relativo a un determinado contexto de enunciación. Depende de quién lo dice, dónde lo dice, cuándo lo dice, etc. No es lo mismo que yo diga, no sé, Irán es el imperio del mal, a que lo diga el presidente de Estados Unidos ante una asamblea de las Naciones Unidas. El significado es el mismo, pero el sentido es completamente distinto, ¿no? Bueno, entonces la idea es que tratar de remitir las ideas, los discursos a su contexto de enunciación. Por eso se suele hablar de la escuela de Cambridge como una teoría contextualista, pero con esta precisión, no remite al contexto histórico más general, sino más específicamente al contexto discursivo, es decir, qué categorías tenía disponibles un determinado autor para decir lo que dijo. Bueno, como les decía, esto es lo que busca limitar o controlar los anacronismos conceptuales, que los discursos no son respuestas a preguntas eternas como es el ideal del buen gobierno, como no es un diálogo transhistórico en torno a preguntas perennes, sino que son siempre respuestas específicas a problemas específicos y que hay que entenderlo en ese sentido, ¿no? Bueno, hay un ejemplo que yo siempre doy que es bueno, cuando yo era muy chico había un programa que se llamaba Encuentro de Mentes, en el cual se reunían en una misma mesa a debatir, por ejemplo, me acuerdo en un capítulo, Platón con Mao Zedong, que, bueno, obviamente disentían entre sí. Pero, digamos, la idea era que más allá de sus diferencias, ellos podían entenderse perfectamente, porque cuando los dos hablaban de Estado, pueblo, nación, estaban hablando de la misma cosa, ¿no? No existe la sospecha de que en realidad para los griegos la idea de pueblo, nación no tiene nada que ver con lo que tenía ya para un hombre del siglo XX, ¿no? Bueno, y la idea es que el contexto de enunciación no es algo externo al propio texto, sino que se trata de las condiciones semánticas de producción de los propios textos, ¿no? Y que por lo tanto se encuentran escritas en el texto. Bueno, esto, como vemos, significa ya una disolución de este paradigma del Upjoy, ¿no? Digamos, ya la unidad de análisis no pueden ser las ideas particulares, sino los lenguajes, ¿no? Hay un énfasis, el foco ahora va a estar puesto en cómo se constituyen y cómo se modifican históricamente los lenguajes políticos, ¿no? En realidad, bueno, ahora vamos a ver en esta primera parte cuáles son los aportes de esta escuela de Cambridge. En una segunda parte vamos a ver algunos de los problemas que plantea esta teoría. Pero acá ya pueden empezar a percibir una cierta ambigüedad
en el concepto de contexto en Skinner, ¿no? Porque el contexto en Skinner, vemos, remite a dos planos distintos al mismo tiempo, que en realidad Skinner nunca los va a desglosar del todo, ¿no? Por un lado, el contexto semántico, es decir, qué categorías tenía disponible un autor para decir lo que dijo, y por el otro lado, el contexto pragmático, quién habla, en qué circunstancias o relaciones de poder, etcétera, etcétera, estaba hablando, ¿no? Bueno, después vamos a ver que esto tiene consecuencias en su teoría, pero esto, si él no los desglosa completamente, porque están, ambos contextos en él se están de alguna forma confundidos, porque están muy estrechamente vinculados, y lo que une los dos, después lo vamos a ver mejor, es que él identifica sobre todo el contexto con la intencionalidad autoral, qué es lo que el autor quiso decir al decir lo que dijo. Él habla de hacer un texto, la creación, construcción de un texto es como hacer una movida, ¿no? En un tablero de ajedrez, uno está tratando de producir ciertos efectos, ¿no? Bueno, para él la idea del contexto es entender entonces cuál es la intencionalidad autoral, qué es lo que buscó ese autor al decir lo que dijo, ¿no? Y de ahí se va a desprender entonces en este texto algo que define, después lo va a partir de las críticas que va a recibir, lo va a cambiar, pero en un primer momento él dice cuál sería entonces la regla para evitar los anacronismos conceptuales. Él dice no usar nunca conceptos que el propio autor en cuestión podría haber usado para definir qué es lo que estaba haciendo. El ejemplo que da, que no tiene sentido, por ejemplo, decir que cuando Petrarca subió al monte Ventoux, creó el Renacimiento, porque obviamente Petrarca nunca podría haber dicho estoy creando el Renacimiento, ¿no? Bueno, como les decía, esto va a ser objeto de crítica, se le va a cuestionar a él que hay como una cierta ingenuidad en el sentido de creer en la transparencia del sentido del accionar para el propio autor. Volviendo al ejemplo de Petrarca, que Petrarca nunca pueda haber dicho que él estaba creando el Renacimiento no quiere decir que no lo estaba haciendo. El problema es que él no necesariamente podía ser consciente de qué es lo que estaba haciendo completamente, ¿no? Bueno, es lo que Ricoeur llama el sentido excedente de un texto, que lo que uno cree a través de los textos cobran una cierta autonomía, producen ciertos efectos más allá de qué es lo que el autor quiso hacer con él, ¿no? Y que eso forma parte fundamental para la comprensión de esos textos, ¿no? Bueno, Skinner va a tratar de dar cuenta de esto después, distinguiendo entonces las motivaciones antecedentes que sí son subjetivas de la intencionalidad consecuente que son objetivos, que están escritas en el propio texto. Bueno, esto también va a plantear una serie de problemas, pero bueno, vamos a entrar en esto. El problema fundamental, digamos, el punto fundamental que me interesa acá es señalar por qué él nunca va a abandonar, más allá de las precisiones que haga, la idea de intencionalidad como la clave para la comprensión del texto. La intencionalidad autora, identificar el contexto de enunciación con la intencionalidad del autor. Bueno, el ejemplo que da en realidad es un ejemplo algo banal, si se quiere. Él dice que para entender un texto, por ejemplo, hay que entender la intencionalidad del autor, por ejemplo, si lo que está diciendo tenía un sentido irónico, que si nosotros nos quedamos, por ejemplo, cuando Rabelais habla de la tolerancia, que en realidad estaba siendo irónico, que lo que estaba haciendo era una crítica a la idea
ilustrada de tolerancia religiosa, ¿no? Bueno, pero digo, más allá de eso, de lo que él llama esas estrategias ambiguas, que hay que ver exactamente cuál era la intencionalidad del autor para entender el sentido de una determinada expresión, hay un presupuesto de índole de naturaleza filosófica, ¿no? Tiene que ver con que para Skinner, digamos, en los años en que él se forma en la universidad era muy fuerte la fenomenología en Cambridge, ¿no? La fenomenología británica fue una corriente muy importante, y la fenomenología va a poner el énfasis, bueno, es en esos años, digamos, en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, va a surgir y se va a difundir esta oposición, bueno, una serie de oposiciones, sobre todo de matriz neokantiana, fenomenológica, entre explicación y comprensión, ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Bueno, básicamente la idea es que los hechos naturales, los hechos sociales, a diferencia de los hechos naturales, no se pueden explicar a partir de causas. Los hechos, digamos, cómo cae una piedra se puede explicar perfectamente a partir de las causas que determinan que esa piedra caiga, pero los hechos sociales no, porque tienen una naturaleza intencional, entonces no basta con una explicación de tipo causal, sino que requieren una explicación de tipo teleológica, es decir, cuál es el fin hacia el cual esa acción estaba orientada, es lo que buscó hacer una persona al hacer lo que hizo. Bueno, y esa sería la diferencia esencial. Bueno, es el supuesto filosófico de base que subyace a esta teoría skinneriana, ¿no? Pero después vamos a volver a esto, ¿no? A cuáles son los supuestos filosóficos que subyacen a su teoría y algunos de los problemas que esto le va a plantear también a esta teoría. Vamos a volver ahora a cuáles son los objetivos de la escuela de Cambridge y cuáles son sus aportes, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que vemos es contra la crítica al historicismo de las ideas, busca rescatar el sentido histórico preciso de cada texto, evitar los anacronismos conceptuales. Y esto supone, por un lado, suspender la cuestión de la verdad. Poner entre paréntesis la cuestión de la verdad. ¿Qué quiere decir? No, bueno, el ejemplo que da Skinner es el de Maquiavelo, que en las historias florentinas dice que, bueno, una ciudad no debe contratar ejércitos de mercenarios porque estos se terminan volviendo en contra de la propia ciudad, ¿no? Ahora dice, yo no me voy a poner a discutir con Maquiavelo si es verdad o no que hay que contratar ejércitos de mercenarios. A mí lo que me interesa saber qué es lo que llevó a Maquiavelo a decir eso. Y a partir de ahí tratar de entender una época del pensamiento, ¿no? Reconstruir a partir de esos dichos toda una cultura, una época histórica, etc., ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Qué es esa verdad en política que se busca, que tradicionalmente busca la historia de ideas? Es decir, ¿cuál es el sentido verdadero sobre todo en las categorías políticas de justicia, democracia, libertad, etcétera, ¿no? Básicamente, cuando uno dice, uno va al pasado a tratar de encontrar esa verdad revelada, en realidad lo que está diciendo simplemente es que coincide con lo que yo mismo pienso al respecto. En realidad, bueno, de este modo lo que se hace es
termina reduciendo la historia del pensamiento pasado a una suerte de genealogía de mis propias ideas. Ver hasta qué punto los autores del pasado se acercaron o no a mis propios presupuestos presentes. Digamos, toda la historia pasada no sería nada más que alumbramientos o anticipaciones más o menos rigurosas, más o menos deficientes respecto de nuestras propias ideas, ¿no? Y en última instancia esto vuelve difícil de entender por qué se polemizó en torno a estas categorías, que ciertos autores no hayan comprendido el verdadero sentido de la idea de democracia o libertad, justicia, que yo sé o yo creo saber, solo podría interpretarse entonces como una suerte de malentendido. La historia intelectual, toda la historia del pensamiento se va a reducir a una larga serie de malentendidos. Si los autores del pasado hubiesen descubierto este verdadero sentido de la idea de libertad, justicia, etc., nos habríamos perfectamente ahorrado 2000 años de historia del pensamiento, ¿no? Bueno, solo se puede dar sentido a la historia intelectual, comprender acabadamente los textos y comprender, darle un sentido sustantivo a estos debates que se produjeron a lo largo de la historia, en la medida que nosotros tenemos esta capacidad de poner en suspenso, poner entre comillas, la idea de verdad, ¿no? Bueno, y por otro lado también romper con el tópico de las influencias. Tradicionalmente la historia de ideas busca ver cómo, bueno, qué autores influyeron en aquellos textos, autores con los que nosotros analizamos, por ejemplo, de dónde tomó cada uno esta idea, la toma del utilitarismo inglés, esta otra de la ilustración francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, para Skinner y la escuela de Cambridge importa muy poco de dónde tomaron las ideas, sino qué es lo que hicieron con ellas. Bueno, ahí toma la máxima de Wittgenstein, ¿no? No preguntes por el sentido, sino por su uso. Lo importante es qué es lo que hace cada uno con eso, ¿no? Bueno, a partir de ahí entonces, ¿no? Con esto cierro esta primera parte, él va a distinguir una serie de mitologías o falacias, ¿no? La primera mitología que él define es la mitología de las doctrinas, que consiste en convertir a las doctrinas en entidades cuyo desarrollo a lo largo del tiempo hay que rastrear, como la doctrina de la división de poderes, y las ideas de los autores particulares solo va a ser relevante aquí en la medida en que contribuyeron al desarrollo de esta doctrina. Bueno, el ejemplo que cita acá es el de Weldon, que es un profesor de la Universidad de Londres en la época que él era estudiante, que él define dos grandes teorías del Estado, que serían la mecanicista y la organicista. Ahora es lo que muestra que cuando Weldon va concretamente a analizar los textos de los autores que se propone analizar, que las ideas de ninguno de ellos coincide con ninguno de estos modelos. Entonces, ¿qué es lo que hace Weldon? Los critica por sus supuestas contradicciones e incoherencias, que ninguno de estos autores tiene un pensamiento sistemático porque mezcla motivos de modelos contradictorios entre sí, ¿no? Es decir, dice Skinner, Weldon lo que hace es fustigar a estos autores por no decir lo que él arbitrariamente de antemano estableció que deberían haber dicho. Bueno, esta mitología de las doctrinas tiene su contrapartida en la mitología de la coherencia. Cuando nosotros queremos aquellos autores con los cuales los historiadores de ideas suelen identificarse, quieren ahorrarles el mote de ser pensadores contradictorios, entonces apelan a esta otra mitología que es la mitología de la coherencia, es decir, tomar solo
aquellos aspectos de toda su obra que coinciden con algunos de los modelos y postular que ese constituye el lenguaje, el núcleo doctrinario de ese autor, y que todo lo demás serían solo afirmaciones de circunstancias sin una relevancia, ¿no? Y bueno, normalmente, bueno, es obviamente algo sumamente selectivo. Normalmente lo que queda afuera termina siendo mucho más de lo que entra, y se terminan armando modelos de pensamiento que nunca existieron en ese autor. Es como, bueno, algo parecido a lo que decía Lapshar respecto de los sistemas conceptuales. Se arman como esos trajes de payaso hechos con retazos de infinidad de trajes distintos, ¿no? Bueno, la otra de las mitologías es la mitología de la prolepsis, que consiste en desencajar de los textos de su contexto de enunciación original para ver en ellos anunciaciones de ideas que solo posteriormente van a ser desarrolladas, ¿no? Bueno, básicamente esto significa proyectar ideas del presente sobre el pasado, es decir, poner en boca de los autores nuestras propias ideas, normalmente, que es algo muy común en la historia de la filosofía. Qué sé yo, cuando Zizek habla de Kant o Hegel, habla siempre Zizek, le ponen en boca de Kant, de Hegel, de esos autores sus propias ideas, y les hace decir cosas que obviamente no podían ni siquiera nunca haber imaginado estos autores, ¿no? Bueno, esto remite a su vez a la cuarta y última de las mitologías, que es la mitología del localismo, que es la tendencia, dicho rápidamente, a naturalizar nuestras propias ideas presentes. Que pensar que nuestras ideas presentes son naturales, racionales y eternas, ¿no? Bueno, y acá es lo que vemos. ¿Cuál es la función entonces de la historia intelectual para Skinner? No es ir al pasado para descubrir verdades eternas, que él desconfía de eso, sino básicamente él piensa que justamente es mostrar la radical extrañeza de las ideas del pasado, no querer identificarlas con el presente, y al confrontarnos con sistemas conceptuales distintos a los nuestros, nos permite al menos justamente quitarle el velo de naturalidad a nuestros propios presupuestos presentes, hasta qué punto nuestras ideas presentes son en realidad construcciones históricas contingentes. Bueno, entonces, sintetizando hasta acá, ¿no? ¿Qué es lo que cuestiona fundamentalmente Skinner de la vieja historia de ideas? Básicamente lo que hay es una crítica a un modo de escribir la historia del pensamiento fundada en modelos o tipos ideales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tipo ideal del pensamiento conservador, liberal, socialista, o lo que fuera, ¿no? Bueno, lo primero que muestra esto es el carácter a priorista y ahistórico de estos modelos o tipos ideales. Estos modelos de pensamiento son independientes, digamos, se pueden definir perfectamente independientemente de si alguien alguna vez dijo lo que ese modelo supuestamente afirma, ¿no? Es decir, que son completamente históricos en el sentido de que las vicisitudes históricas de esos modelos en realidad son circunstancias externas que no hacen a la definición del modelo. Si nunca nadie lo dijo, eso no afecta al modelo en sí mismo. Bueno, y esto los hace en última instancia esos modelos siempre construidos con metodologías a priori, por eso mismo son inmunes a toda crítica histórica, porque si las ideas de un autor, como en el caso de Weldon, no coinciden con el modelo, el problema va a estar en el autor y no en el modelo. El modelo es siempre irrefutable.
es como el viejo dicho, ¿no? Si la realidad no coincide con la teoría, peor para la realidad. Bueno, y como en el caso de Weldon también ilustra, estos modelos suelen articularse a partir de marcos dicotómicos, ¿no? Suele fundarse en una serie, toda la historia de ideas en una serie de antinomias, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Weldon, libertad positiva y libertad negativa, o iluminismo, historicismo, racionalismo, espiritualismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a veces pueden ser dos o tres, pero básicamente tienden a ser marcos fuertemente dicotómicos, porque en realidad estos modelos tienden a hacer lo que Coselli después llama contraconcepto, que uno se define por oposición al otro, y que además ahí suele haber una fuerte carga valorativa, y siempre uno va a pasar a ser la contracara negativa del otro. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estos marcos dicotómicos, ¿no? En primer lugar, que reduce toda reconstrucción histórica a la tarea básica de tratar de simplemente identificar con qué modelo, dentro de qué modelo cabe inscribir las ideas de tal o cual autor, ¿no? Si este autor era más iluminista, bueno, había uno de los fundadores de la historia de ideas en Argentina, que fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, había planteado esto en términos de porcentaje. Para el caso del doctrinarismo francés, por ejemplo, decía Geoffroy era 60% iluminista y 40% historicista. Leroux era 50% y así sucesivamente, ¿no? Bueno, básicamente toda la tarea se reduce a ver dónde ubicar a cada autor, ¿no? Y el problema que esto es que en última instancia termina esterilizando toda investigación histórica, ¿no? Porque como resultado de esto no nos va a decir nada, la investigación histórica no nos va a decir nada que ya no sepamos de antemano, solo cuestiones de orden puramente fáctico. Si tal autor dijo, estuvo de acuerdo con tal modelo, con tal otro, pero lo que vamos a encontrar ya lo sabemos siempre de antemano, son ideas más parecidas a un modelo o a otro. No hay nada, digamos, toda la investigación histórica se vuelve como una gran tautología, donde no vamos a encontrar nada como resultado de la investigación que ya no se encuentre contenido en las propias premisas de las que partimos. Bueno, este es el gran desafío entonces que se plantea para la historia intelectual, ¿no? La gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer que aún cuando siempre partimos de categorías que lo establecen de un determinado marco teórico, que nunca abordamos la historia de manera ingenua, siempre se presuponen ciertas hipótesis, ciertas categorías analíticas, cómo desarrollar ciertos marcos teóricos que, a pesar de servir de un punto de partida, abran un cierto espacio de análisis. Que lo que vamos a encontrar como resultado de la investigación histórica no se encuentre ya contenido en el propio punto de partida del análisis. ¿En qué tipo de marcos conceptuales? Bueno, para eso es necesario romper con estos marcos tradicionales de historia de ideas, fundados fundamentalmente en modelos y tipos ideales, ¿no? Bueno, dejemos ahora por acá, vayan, tómense un café y seguimos dentro de un ratito, ¿sí?